¿Cómo liberarnos de la colonialidad mental y científica, tecnológica y civilizatoria? Imaginando un mundo que viene, hay que ser pretencioso. Pero también llegaron al norte del África y con el pensamiento musulmán llegaron a la India y hasta Filipinas. Entonces son como dos grandes discursos míticos, los más extendidos de la humanidad. Y les he dicho que América Latina, porque el conquistador viene de Europa, es como nuestro padre. Cuando digo padre, no quiero decir que sea tan bueno, puede ser un padre dominador. Y en la conquista enfrenta a las culturas indígenas, pero también la relación del varón conquistador y la mujer india, Malinche y Cortés. Esto también es como una figura. No sé si ustedes han leído, por ahí en las vacaciones podrían comprar un librito que cuesta muy barato, de Octavio Paz. Laberintos de la soledad. Es una obra que marcó el pensamiento mexicano muy fuerte. El Octavio Paz, premio Nobel de literatura. Y estuvo en la India como delegado en la embajada y tenía un gran conocimiento del pensamiento indoeuropeo, pero después se hizo problema de México. Y entonces habla mucho del padre Cortés y de nuestra madre Malinche, un texto muy bonito, muy profundo, que da una clave para interpretar el pensamiento mexicano. Bueno, yo ya les he dicho que también la filosofía trabaja sobre todo la corriente procedente de Grecia, Roma, la Edad Media y Europa. Pero es una corriente posible. Hay otra filosofía, pero no se estudia, y menos entre nosotros. Nosotros partimos entonces de una Grecia a la Edad Media europea y de ahí la Edad Moderna hasta nosotros. Y lo que es la China, la India, el mundo África, Bantú, los pueblos islámicos, no sabemos nada. No se nos dice nada de eso, nomás que vemos en el diario y leemos, pero no entendemos ni de dónde vienen ni a dónde van, porque nunca nos hablaron de ellos ni en la primaria, ni en la secundaria, ni en la universidad. Entonces yo, siendo joven y terminando mi doctorado en filosofía, tenía 25 años, dije, voy a salir del mundo indoeuropeo y eurocéntrico. Me fui por eso a Israel, para saber un poco el mundo semita, cómo funcionaba, que no era el pensamiento que venía del norte, sino de la península arábiga. Y entonces ahí hay un discurso cultural con grandes mitos, del cual de pronto yo podría hacer una filosofía distinta a la que fue el pensamiento griego, romano, y por influencia de ellos, medieval y moderno, y hacer algo distinto. Y por eso que me baso en mitos que no son los que se estudian por lo general en la Facultad de Filosofía, ni en nuestra carrera de filosofía o de historia o de literatura en la metropolitana, también de Iztapalapa. Y uno de esos textos míticos, aquí en la página
127, es el texto que se llama de un libro, el Éxodo. Claro, ustedes ese libro dirán, pues es la Biblia judeo-cristiana y la tiene la abuelita por ahí encumbrada y se mojó alguna vez y llena de ojos. Entonces, pero yo diría, pidan a la abuelita el libro y van a ver que tiene distintos nombres. Y uno se llama el Éxodo. Ese Éxodos es como en los aviones, en un lugar que dice en inglés exit. Exit, ex en griego, significa desde. Ex alumno. El alumno y ahora ya no es. De alumno se ha transformado en un ex alumno. Entonces, ex significa el origen y odos significa el camino. Por ejemplo, método, métodos significa el atravesar un camino. Método matemático, atravesar el camino. Éxodo es salir de un lugar y ir hacia otro. Entonces, es la historia mítica de un pueblo que era esclavo en otro pueblo, Egipto. Pero el libro del Éxodo no es un libro puramente de historia, es también una construcción mítica y por lo tanto habla de una experiencia formulada en un discurso significativo, mítico. Y en un punto muy especial dice el primer texto: he descendido para liberarlos de Silo, de la esclavitud de los egipcios. Eso es un mito que ya me va a permitir entender en un discurso mítico un cierto paradigma teórico. Y ese paradigma teórico luego yo puedo traducirlo filosóficamente y ya no situarme en un nivel mítico, sino racional, que es toda mi ética. Y ese esquema que el autor tiene en su cabeza cuando escribe ese mito está en la página 199. Pero por desgracia, mi computadora no sé dibujar. Entonces esa representación espero cambiarla ahora en la tercera edición, porque ya va por la segunda. Debo decir que ven ustedes dos círculos y una flecha, pero en mi computadora con el sistema Word no puedo meter palabras adentro del círculo, pero puedo hacer una flechita. Entonces me complicó ese esquema. Lo voy a hacer mejor que en el libro, porque estamos aquí con el original. Entonces, el esquema realmente, que tengo que corregir eso, dado un sistema y siempre es lo mismo. Y ustedes dirán, lo repitió de nuevo el tema. Sí, es bueno repetirlo hasta que entre en la cabeza. En el discurso mítico es Egipto. En un discurso ético filosófico es el sistema dado. México ahora. Y ahí yo entonces sitúo dos momentos y no está bien dibujado. Lo voy a tener que cambiar. En realidad tendría que poner un A y un B. A domina a B. Y a su vez, ese B es también, al mismo tiempo, dentro del sistema oprimido, pero guarda una exterioridad, porque pertenece a otra cultura que Egipto, habla otra cultura, lengua, y entonces es como un indígena que el español metió en la hacienda, pero ese indígena tenía otra cultura, otra lengua,
y fue metido como explotado, porque no se le pagaba salario, y trabajaba para el hacendado allá en 1570 en México. Y las grandes haciendas que vemos son haciendas de blancos españoles que tenían encomendado pueblos enteros de indígenas, 500, 1000, que trabajaban por un blanco. Era un sistema de dominación. Entonces el blanco sería el A, el B sería el indígena, que en tanto que estaba trabajando en la hacienda, estaba en el sistema y trabajaba para el Señor. Pero al mismo tiempo guardaba exterioridad, porque él tenía otra cultura, otras tradiciones, otra organización política, y eso era completamente negado por el sistema colonial. Eso no interesaba. Entonces ven la figura. Y después entonces la flecha va a ser que desde su exterioridad y captando los elementos válidos del sistema, va a organizar un nuevo sistema, no el uno, sino el dos. Entonces, ese esquema, ese paradigma, está sugerido en estos dos pequeños textos que les estoy leyendo. Dice Dios, pero usted piensa que eso es un lenguaje mítico. Usted puede creer o no creer en Dios. Si no afirma en Dios, igual vale esto como un paradigma racional. El que creyera, pues, le puede funcionar mejor. Dice Dios, he descendido para liberarnos. Esto es una palabra castellana. En hebreo es lehatzilo. Significa lo mismo. Para sacarlo de la esclavitud de Egipto. Eso significa este movimiento en que el esclavo sale. Y ese salir, bueno, eso justamente en griego se escribe éxodos, que en inglés todavía guarda la palabra exit, salir, y para nosotros podemos hablar del éxodo de los sirios que se van ahora a Europa porque le han destruido la patria. Éxodo es salida de. Esa salida es salida de una totalidad dada, pero al hablar de totalidad ya estoy a un nivel filosófico. Cuando hablo de Egipto es un nivel metafórico, mítico. Pero el mito me da que pensar. Decía Paul Ricoeur, mi profesor en la Sorbona, en París, el más grande filósofo quizás de la segunda parte del siglo XX en Francia, y decía, el mito da que pensar. O es decir, el mito, que es un lenguaje metafórico, me permite pensar filosóficamente con precisión que no le voy a llamar científica, pero del tipo de la ciencia, en el sentido que vamos aclarando categorías, ligándolas racionalmente, como puede ser un teorema matemático, pero ya no sobre números, sino sobre conceptos. Entonces, hablar de un sistema dado es ya una categoría. Hablar de que alguien en el sistema domina es otra categoría. De que alguien es dominado es otra categoría. Pero no solo es dominado, sino que también es excluido porque tiene experiencias en la exterioridad del sistema que el sistema niega. Es otra categoría. Y pasar de este sistema de opresión a un nuevo sistema es otra categoría filosófica y política y ética. El segundo texto dice, he descendido para liberarlos de la esclavitud de Egipto, para sacarlos
de esta tierra. Y eso en hebreo se dice Haaretz. Haaretz significa tierra, la tierra donde uno vive. Pero dice, para conducirlos a una tierra fértil y espaciosa. Lo que me interesa es que habla de dos tierras. La que estoy como esclavo y la que viene como libre. Eso es un paradigma. Significa que voy de la esclavitud a la libertad. Y es un proceso diacrónico. No puedo decir, alguien es bueno en el sistema, sí, pero van a ver hoy, en la tesis 14, que alguien puede ser bueno según los criterios del sistema, pero esos criterios o normas del sistema son injustos. Y por lo tanto, cumpliendo la normatividad del sistema, es malo. Porque es injusto determinado según el sistema. O es decir, el español libre que tenía a un indígena que lo explotaba, no le pagaba salario y vivía a costillas de él, cumplía con un sistema de la encomienda o de la hacienda que era legal, pero era injusto. Por lo tanto, según la ley moral, cuidado, no ética, del sistema, ese hacendado es bueno, porque cumple la ley que ha dado el rey de España, pero es injusto, porque está explotando a el indígena. Entonces miren qué situación. Es legal, cumple con la moral, pero es malo, porque explota al indígena. Van a ver lo que significa eso, porque podemos decir, no, yo soy bueno, yo cumplo la ley, y sin embargo soy una persona injusta, porque la ley es injusta, porque el sistema toma la dominación como naturaleza del sistema. Entonces, que yo sea rico y tenga una empresa y tenga obreros y le pague un salario y me guarde la ganancia, pues es la ley. Pero yo no me doy cuenta que me estoy guardando parte del trabajo de ese obrero y no tengo ni conciencia. Y creo que soy bueno porque he cumplido la ley. Entonces, el que está siendo explotado por una ley que justifica su explotación, se tiene que levantar contra la ley. Pero para eso tiene que dejar la tierra, uno, y pasar a la tierra, dos. Pero necesita un tiempo. Y ese tiempo es el tiempo de la liberación. Entonces, si yo digo, yo estoy en un sistema y soy bueno por cumplo la ley, cuidado. Si usted está aquí y la ley es justa, usted cumple la ley y usted es bueno. Pero si usted está aquí y es nada menos que el dominador, usted cumple la ley y es malo. Y cumple los valores del sistema. El sistema tiene valores. Y puede cumplir el valor del sistema y ser malo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el sistema en que estamos, ¿cuál es el máximo valor? El máximo valor es el que puede comprar todo, hasta la honestidad de otros. Es el dinero. El que tiene dinero puede hacerse una gran casa, puede vivir feliz, puede comprar cualquier cosa en el mercado y hasta puede corromper a otros, comprando al juez o comprando a quien sea. Entonces el valor supremo es el dinero. Y cumpliendo ese valor, ¿yo soy bueno? No, puede ser perverso. Entonces, el asunto es, en el tiempo, pueden cambiar el sentido de los componentes de la ética. Aquí cumplir la ley es malo, y aquí cumplir la ley es bueno.
tengo que ver las condiciones dentro de las cuales se cumplan. Ese es el paradigma. Y no se imaginan, esto no es paradigma reconocido en la filosofía, o por algunos, pero no con mucha claridad. Mi ética se funda en esto. Entonces vamos ahora al parágrafo final. El parágrafo, la tesis 14. Profesor, yo tengo una duda. Bueno, aquí estamos acentuando, ver la diferencia entre lo que es Haaretz y Aretz, con la Hei al principio, pero por ejemplo en Bereshit está escrito, dice Bereshit bara Elohim et Hashemayim ve'et haaretz, no dice Aretz, dice et haaretz, pero después aquí usted cita Shemot, dice que es Aretz, o sea, ya me confundí, o sea, de denominación, ¿no? Él está hablando del primer texto de esa gorda Biblia, que al comienzo dice, en el primer línea, en el comienzo, Dios creó la tierra. Ajá. Claro, en el comienzo significa en el origen. Ahora, el verbo bara, Sí. que es un verbo crear, es un verbo muy semita, porque no es producir, sino es producir de la nada. Y entonces eso filosóficamente es un problema. Yo también, en alguna manera, puedo producir de la nada, del mundo del otro. Si yo al otro le digo, ser responsable de lo que está pasando, el otro nunca lo había pensado. Y era irresponsable. Y mi libertad en su mundo no formaba parte. No existía en su mundo. Mi libertad. La libertad del otro es como la nada desde donde surge la interpelación, que crea algo nuevo en mi mundo. El verbo bara no significa yo produzco, sino yo recibo de otro el acto que me transforma, pero surge del no ente. En griego le llamaban uk o ente, del no ente. Entonces, al origen creó Dios la tierra, pero la tierra, en el texto mítico, es primero la tierra concreta, local. Diríamos hoy el lugar donde nace, el pago, lo pequeño. Y luego puede ser del Estado, puede ser el país y puede ser toda la tierra, como planeta. Pero en este texto, la tierra es para sacarlo de esta tierra, es decir, Egipto, y para conducirlos a otra tierra. Y entonces muestra el hecho de haber dos sistemas, dos momentos y un proceso de sacarlo de aquí y instalar algo nuevo. Bueno, eso es un proceso que filosóficamente llamamos dialéctico, porque de la primera totalidad sale después la segunda, porque la tierra prometida, los esclavos la van a crear, pero a partir de su experiencia en Egipto. Pero también van a tener problemas, porque al llegar a la nueva tierra se van a enfrentar a gente que ya vivía. Y entonces no es fácil esto de crear un nuevo sistema. Ahora, tú, ¿dónde tienes problemas? Por el et. Sí, por la Hei, que aparece al principio de Aretz. Antes del Aleph está la Hei, pero uno dice Aretz y el otro dice Haaretz. Sí, bueno, pero simplemente es la palabra Aretz, es la tierra local, la tierra amplia y el universo. Okay. Y ahí es flexible. Pero no tanto eso lo que me interesa. Lo que me interesa es que hay dos tierras. Y por lo tanto hay dos sistemas, el dado y el que tenemos que construir.
Y eso es lo que va a rematar la tesis 14, que dice: pretensión crítica de bondad y nuevo orden alternativo. El nuevo orden alternativo sería el nuevo sistema, donde el esclavo deja de ser esclavo y ahora es libre e igual a los demás. Ha hecho un proceso. Y eso le llamo de liberación. Pues, si quieren, de salida de la esclavitud hacia un nuevo sistema. ¿Somos nosotros de alguna manera esclavos? Metafóricamente, sí. ¿Por qué? Y bueno, por ejemplo, vamos a trabajar y se nos va a pagar un salario. En mi caso también. Claro que mi caso es distinto, porque propiamente mi patrón, yo he sido rector, tenía el sindicato y pedía más salario. Y entonces decía, la patronal. Yo decía, yo no soy el patrón, soy el rector. Y el rector no es patrón, es miembro de la comunidad, soy igual que ustedes. Vamos a ver si podemos aumentar el salario, pues si la universidad no lo tiene, ¿qué hacemos? Cerramos la universidad, entonces pierden el salario ustedes y yo también, porque aquí no hay patrón. Pero si hubiera patrón, el patrón está en una situación distinta al obrero, porque el obrero recibe un salario. ¿Pero qué es el salario? Es el pago de su capacidad productiva durante un cierto tiempo. Pero como produce siempre más de lo que le pagan, hay una injusticia. Y el patrón justamente juega sobre eso y saca la ganancia de la parte no pagada del obrero. Entonces, el sistema en que vivimos, un poco todos, somos esclavos, porque estamos recibiendo de salario menos de lo que hemos producido. Y eso lo acumula y hace la riqueza de los ricos. Entonces, estoy yo analógicamente como el esclavo de Egipto, en un orden. Pero este sería el orden vigente. Mientras que el nuevo orden alternativo es tú, es lo que debemos hacer. Primero, ¿y qué significa? Y esta es la palabra más fuerte: pretensión crítica de bondad. La ética no habla propiamente de ser bueno, porque nadie puede ser bueno si la bondad fuera perfecta. Hemos dicho que el ser humano no puede hacer nada perfecto. Por lo tanto, yo sería bueno si soy perfecto. Pero si al hacer un acto tiene algún error, tiene algún aspecto negativo, entonces ya el acto no es perfecto, es imperfecto. Pero es inevitable, porque yo no puedo hacer un acto perfecto. Inevitablemente mis actos humanos van a tener alguna posibilidad de error, o es decir, de que alguien sufra ese error, y por lo tanto de que alguien me atribuye a mi acto que pretende ser bueno, sin embargo ser el origen de su sufrimiento, y eso es justamente el acto malo. Entonces vean ustedes, como el acto no puede ser perfecto, inevitablemente yo cometo errores. La ética no trata del bien, trata de la pretensión de bondad. Y la palabra pretensión, ¿qué significa? Yo no soy bueno, pero honestamente pretendo ser bueno. Para ser bueno, yo tengo que cumplir condiciones. Las condiciones son los principios éticos que he enunciado. Yo soy bueno si afirmo la vida. Yo soy bueno si lo que hago
tiene el consenso de la comunidad. Yo soy bueno si lo que hago es posible, porque si hago lo imposible, no es posible. Hago una maldad al fin, porque intento hacer algo imposible y me voy en ello y no produzco nada bueno. Entonces, tengo que afirmar la vida consensualmente de manera eficaz. Los tres principios. Esas son las condiciones, pero cuidado. Tengo que tener por parte de los demás el consenso de que lo que intenté beneficia a todos. O es decir, pretender significa que yo pueda argumentar en favor de haber cumplido con las condiciones. Yo no soy bueno, pretendo ser bueno. Y eso lo puedo defender en la comunidad. Pero si alguien me dice, tú te crees bueno, pero mira, hiciste tal cosa, es verdad, y eso produjo tal efecto negativo y produjo un sufrimiento en alguien. Hacha, no lo había visto. El otro me impide tener pretensión de bondad, porque no he probado que mi acto sea bueno, porque ha producido un efecto negativo. Pretender es lograr cumplir con una prueba comunitaria donde los otros están de acuerdo que mi acto es bueno. El que cree que es bueno es dogmático, porque está pretendiendo que tiene una clarividencia sobre sus actos y sobre todas las consecuencias de sus actos, aún en el largo plazo, y eso no lo puede tener nadie. Entonces, no es lo mismo ser bueno que pretender, y la palabra pretender en inglés se dice claim, en alemán Anspruch, es una palabra precisa. Yo pretendo ser bueno, pero lo que pasa es que como no es perfecto el acto, siempre va a tener algún tipo de incorrección. Y entonces, no solo en el caso del que domina con conciencia, sino aún del que tiene buena voluntad y quiere hacer el bien, inevitablemente va a poder cumplir un acto que no sea del todo bueno, o es decir, que tenga una componente de mal. Y mal significa que algo le quitó de vida a otro, que algo hizo no consensualmente y que intentó hacer algo que no era posible y lo forzó. No cumplió con los principios. Por eso es que el acto no es perfectamente bueno. La pretensión de bondad sería la que tienen los que están en el sistema. Aún los dominadores, porque cumplen la ley, tienen pretensión de bondad. Yo soy bueno, pero cumplo la ley. Y todos los de mi clase me dicen que sí, que cumplo la ley y que soy bueno. No me lo dice el oprimido, porque no lo llama a quien opine. Si opinara, descubriría algo. Entonces, una cosa es la pretensión subjetiva de bondad. Digo subjetiva porque yo subjetivamente tengo la pretensión honesta de cumplir un acto bueno según las condiciones del acto bueno, que es el cumplimiento de los principios éticos. Y esto es correlativo con el nuevo orden más justo futuro. O es decir, el que pretende ser bueno debe construir un sistema distinto. Pero esto es un segundo momento, es el momento objetivo. En la mera pretensión de bondad, digo, yo he cumplido las condiciones morales del sistema y soy entonces bueno. Aquí no tendría que poner nuevo, tendría que poner simplemente
vamos a guardar así, el orden objetivo dado un hacendado tiene pretensión de bondad porque cumple el orden objetivo dado del virreinato de Nueva España. Pero lo que pasa que si yo me pongo en la situación del dominado y le digo a él que cumple la ley en el orden dado, pero tú me estás explotando, entonces eso ya es otro acto, es una pretensión de bondad crítica, que son las últimas tesis de este segundo parte del curso. Una pretensión de bondad crítica ya no puede fundarse en el mero cumplimiento de la ley o de la normatividad del sistema. Debe incluir también la felicidad y realización de las víctimas oprimidas del sistema. Y entonces, en ese caso, ahora es responsable de la creación de un nuevo orden objetivo y ya no dado, más justo que el anterior. Y esa pretensión es más elaborada, más crítica, y muchas veces pasa para el sistema vigente como revolucionario, como caótico, porque destruye el orden. Sacar los esclavos de Egipto era impedir la construcción de las grandes obras del imperio, los acueductos, la organización del Nilo, todo. Era algo que ponía en cuestión al orden y por lo tanto el Estado reprimía a esos que querían liberar los esclavos. Y eso significa míticamente, metafóricamente, las plagas, que objetivamente es la lucha social de los grupos oprimidos, las 10 plagas de Egipto, donde al final hasta el hijo del faraón murió y la sangre llegó al Nilo. Era un lío social. ¿Por qué? Porque los esclavos se levantaban, pero una cosa, se levantaban contra la ley y contra el orden, se levantaban contra la moral. No tenían una pretensión moral de cumplimiento del orden. Tenían ahora la pretensión de bondad para que los oprimidos se liberaran y por lo tanto se tenía que levantar contra el orden. Hidalgo ya no puede ser juzgado por las leyes de India, puede ser juzgado por nosotros, que somos fruto del acto liberador de Hidalgo en el sistema actual, que es el futuro de la Nueva España, que ahora es México. Desde México, Hidalgo tuvo una pretensión crítica de ser bueno, aunque lo acusaron de apóstata como cristiano, lo excomulgó la iglesia y el tribunal de españoles y criollos le cortó la cabeza, o es decir, lo condenó. Pero ¿quién lo condenó? El orden antiguo. Y él entonces era malo porque lo condenó la ley. No, él tenía pretensión crítica de bondad, aunque todo el sistema se volviera contra él y lo matara. Ese es el caso extremo. No hay más que eso. Por eso tomo siempre a Hidalgo y no a San Martín, que se retiró de la batalla porque no quiso entrar en una lucha fratricida, se fue a Francia y murió de viejo. Y fue un hombre tan honesto
como Hidalgo, y luchó por lo mismo que Hidalgo, pero lo único que Hidalgo llegó hasta el punto de enfrentarse al hecho de poder perder la vida por su pretensión de votar, aunque fuera ilegal. Y entonces, al nos traicionar, ya más perfección ética no hay. No hay. Porque quien da su vida puede, y es el único que puede pretender ser bueno objetivamente. Pero la dio no por el sistema, no por el virrey, lo dio por los oprimidos, que estaban fuera de la ley, y los cuales para poder vivir exigían un nuevo sistema, que él no pudo ya construir, porque lo mataron antes. Pero lo que se construyó después, se construyó sobre la pretensión crítica de bondad de Hidalgo. Veamos un poco entonces esto de la pretensión crítica. Primero, 14.1, página 188. La pretensión crítica de bondad no es la pura pretensión moral de bondad. Todo el curso ha significado eso. Leamos un poco. El concepto de pretensión como debate teórico es reciente. Por ejemplo, Habermas reflexiona sobre el tema dentro de la problemática de la verdad en reverencia a la pretensión de validez que contienen los enunciados. No es lo mismo pretensión de verdad que pretensión de validez. Y no es lo mismo pretensión de verdad y validez que pretensión de bondad. Pretensión de validez, ya lo dije, pero lo repito, es cuando los otros están de acuerdo conmigo. Es válido para los otros. Entonces, la validez se juega a nivel de la comunidad, y lo que yo digo, los demás lo aceptan, y cuando lo aceptan, mi pretensión de validez se cumple. Es decir, ya no es más pretensión, es válido. Y eso pasa en la ciencia. Un genio científico tiene una hipótesis de trabajo y nadie lo acepta, y él lo trabaja, y al fin da argumentos, y luego de largas tareas la comunidad dice: esta teoría es más válida que la anterior, y entonces lo acepta. La pretensión de validez de Galileo, de que el Sol era el centro y no la Tierra, fue aceptada, pero después de su muerte. Mientras tanto, lo condenaron. Entonces, validez justamente se juega en las pruebas, y si no tengo pruebas bien conclusivas, no es válido. Pero la pretensión de verdad es anterior a la pretensión de validez. Primero Galileo debió ver los cuartos menguantes y crecientes de Venus para ver que el Sol es el centro. Entonces la pretensión de verdad se refiere a la realidad, y esto lo descubre uno. Luego da argumentos a la comunidad, y la comunidad acepta lo que yo dije, pero la validez viene después de la verdad. Pero la pretensión de bondad no es ni teórica, verdad o validez, sino que es práctica, porque la pretensión de bondad es la pretensión de que mi acto afirma la vida de la comunidad, que lo hemos decidido por consenso,
y que es posible. Entonces, todo lo que yo he dicho es práctico, no es teórico. Y entonces alguien como Hidalgo puede decir, yo pretendo que liberarme de España es bueno. Y los españoles dicen, eso es el mal mismo, porque hay que respetar al rey de España como si fuera Dios. Y Hidalgo tenía la pretensión de justicia o de bondad, de un acto que se rebelaba contra el rey de España y que se rebelaba contra las leyes de India y no aceptaba, el grupo dominante no lo aceptaba como válido, o es decir, era inválido, es decir, no era el consenso, sino era el disenso. Hidalgo estaba en disenso, pero ¿de quiénes? De los dominadores. Y tenía el consenso de los dominados. Y entonces, el consenso de los dominadores negaba la validez de la bondad del acto de Hidalgo, que tenía el consenso de los dominados, de Allende y el grupo de los patriotas y los mexicanos, que tenían claridad, porque había muchos mexicanos, pero no tenían claridad y estaban con el rey. El mismo Iturbide luchó contra Guerrero, era un soldadito del rey. Y después salió el emperador por negociaciones, pero estuvo contra los patriotas, el rey, el emperador Iturbide. Pues cambió al final, pero mientras tanto había estado en contra, es decir, que no había aceptado la validez de la opción de Hidalgo. ¿Qué significa entonces pretensión de bondad? Yo creo que lo que hago es justo y es bueno en vista del sistema futuro y en vista de liberar a los oprimidos. Por supuesto, los opresores van a decir que mi acto es un acto terrorista, caótico, que merece la muerte. Pretensión. Mi pretensión, la de Hidalgo, no se probó. Se probó con el tiempo, porque al fin nos liberamos de España y dijimos, gracias Hidalgo. Y ahí le dimos validez a su opción. Había muerto ya, pero había sido el justo de todo el acontecimiento. ¿Se dan cuenta entonces el tema? Leámoslo despacio. Ahí como a las 3, 6, 9, 12 dice, pretender indica que la verdad enunciada, cuidado, o la decisión tomada por Hidalgo todavía no ha alcanzado la aceptación de la comunidad. Hidalgo dice, vamos a liberarnos, y muchos dicen, no podemos. El rey es muy poderoso, él nos ha dominado 3 siglos, y entonces su decisión no es aceptada. Sin embargo, él tiene pretensión de que su decisión es justa, es buena, aunque lo condena. ¿Se dan cuenta ustedes del hecho? Es el punto máximo de la posibilidad. La aceptabilidad de su decisión es la validez. En este sentido estricto, salto el paréntesis, supone una posición subjetiva de honestidad, comunidad con respecto al otro. O es decir, Hidalgo se siente responsable ante los oprimidos que son los mexicanos y se juega por ellos. Puede que lo que sostiene como verdad
sea refutado. Y el mismo sujeto que enuncia algo deberá entonces corregir su posición. Podría ser que algún otro lo convenza a Hidalgo que no es posible hacer ese acto de liberarse de España, y por lo tanto Hidalgo diga, bueno, me equivoqué de tomar esa decisión y vamos a quedar como estamos, colonia de España. Entonces, la pretensión de liberarme perdió la verdad de un acto bueno y se transformó como un acto caótico o terrorista. Supone entonces que la verdad o la decisión, mientras no ha recibido el veredicto de la comunidad aceptando su propuesta, no se encuentra asegurada, aunque, como indica acertadamente un autor, profesor en Frankfurt, Bellmer, la validez no es una razón del argumento. De que todos estén de acuerdo, válido, no significa que yo tengo razón, porque todos aceptan que la Tierra es el centro y no lo es. Entonces yo puedo tomar la decisión que vamos a librar a México y pocos me dan acuerdo, y sin embargo esa decisión creo que es correcta, pretendo que es buena y la sigo llevando a cabo, y me matan, pero la sigo, y de pronto la historia demuestra que era correcta. Entonces tuvo una pretensión de bondad que no logró la validez de todo porque estaba en plena lucha, pero la va a lograr 20 años después, donde ya todo el mundo va a estar de acuerdo con su opción. Miren, es complicado porque estoy demostrando que alguien puede tener pretensión de bondad siendo dominador y creyéndose bueno porque cumple la normatividad del sistema, pero a la luz de los oprimidos que sufren su dominación y del sistema futuro, ese acto es malo, y sin embargo subjetivamente creyó que era bueno. El virrey que se jugaba por el rey era un buen virrey. Lo que pasa que era el causante de nuestra esclavitud, y entonces su acto, que para su conciencia era bueno, en la objetividad de la historia va a aparecer como malo. ¿Se entiende? Algunos se están durmiendo, pégale un codazo al compañero. Ah, no, bueno, pero pareciera que fuera abstracto, y algunos dicen está medio complicado. Bueno, la realidad es muy complicada, así que no se puede aclarar tan fácil. La pretensión 14.2. La pretensión de una praxis o de una institución, como la universidad, una institución, entonces debe poder superar la prueba de la validez. O es decir, lo que yo pretendo debe ser aceptado por la comunidad. ¿Pero cuál? La comunidad vigente, dada en manos de los dominadores, o la comunidad débil, pero la más numerosa de los oprimidos que sufren. ¿De quién voy a tener yo la validez? Los dominadores nunca van a estar de acuerdo con Hidalgo, nunca le van a dar validez, va a decir es un disenso caótico, es la perversidad misma. Y eso decía el breviario de Morelos, que era su libro de oraciones de un cura. Este santo breviario y la cruz tenía Morelos en el momento de ser fusilado en esta ciudad de Catepec, por haberse levantado contra su Dios y contra su rey, y seguido al revoltoso de Hidalgo. ¡Pah! Lo matan. ¿Qué pasa? ¿Quién lo mata?
La ley, el sistema establecido, y el que lo fusila puede sentirse bueno, porque era un buen soldado español. Y Morelos también se siente bueno. ¿Qué pasa? ¿Quién tiene razón? El que lo fusila y se cree bueno está cumpliendo la moral del sistema. No se ha dado cuenta de las víctimas. Pero Hidalgo, y sobre todo Morelos ahí, sabe que ese pobre soldadito no es el responsable de la opresión. Vamos al lenguaje metafórico. Parece que alguien en la historia lo crucificaron. El fundador del cristianismo, pero ese es un lenguaje metafórico. Y lo estaban crucificando. No es nada simpática la situación. Que me claven un clavo en la mano debe ser muy duro, ¿no? Estaba ahí metido y había un soldado romano, ¡pah! ¡pah! Metiéndole el clavo al pobre tipo. Estaba en la misma situación. El soldado romano cumplía con la ley romana y era un buen soldado. Y este judío, porque era judío, pues se creía que estaba hablando en favor de los pobres del Imperio Romano. ¿Y qué dijo del soldadito? ¿Se acuerdan ustedes? Porque es la cultura de ustedes, aunque sea metafórica, pero es la cultura. ¿Qué dijo? Cuando le estaban clavando el clavo del soldadito que se lo clavaba. ¿No se acuerdan? Pues no se acuerdan de nada interesante. Miren lo que dijo. Para estar en estas cosas, le están clavando el clavo. Como a Morelos lo están apuntando para prestar el fusil y lo matan. Miren lo que dijo. Padre. ¿Qué, cómo es? Pero no saben lo que hacen. Miren qué bueno. Lo sabía alguien. Miren qué cosa dice. Padre. Claro, lo cual significa para él Dios era un padre. No importa que exista o no exista. Pero como filósofo no puedo probarlo, pero como creyente puedo afirmarlo. Pero considerar a Dios un padre, ella considerarlo a alguien bueno. No es un padre duro, es un padre que existe una concepción de la trascendencia. Padre, perdónalos porque no sabe lo que hace. El soldadito no dijo, Padre, perdona al emperador romano. Y no dijo, Padre, perdona a Pilato que ha ordenado que me crucifiquen. No dijo eso. No dijo, Padre, perdona a los dominadores. No. Perdona a este pobre tipo que recibe un salario y está haciendo a la moral del sistema. Era un tipo inteligente. Y era una crítica a la ideología vigente. Este no es el culpable. Pues no le voy a escupir al soldadito si está haciendo su deber. Pero a Pilatos, ese sí, porque es el que lo mandó a que me crucificara. Y al emperador, mucho más, porque es el que justifica todo el imperio. Entonces, ven ustedes la contradicción entre la moral del sistema, en el que el soldadito es un hombre bueno, cumple con su misión. ¿Y cuál es la posición del crucificado? Igual que Hidalgo, igualito que Hidalgo, propone a los pobres, que son los importantes, no los poderosos. Y hay que crear un sistema más justo, como la tierra prometida, donde en todo sistema histórico, cualquier sistema es Egipto, en la metáfora de Moisés. Cualquier sistema es el Imperio Romano. Y en cualquier sistema hay la posibilidad de un reino más justo que hay que jugarse. ¿Quién me da a mí la razón? Los oprimidos, no los opresores. Eso es racional, no es cuentito para niños.
es lo que es la clave de la historia, que está dicho en un lenguaje mítico, pero que yo formulo ahora filosóficamente. Yo pienso que Manuel Levinas, en el cual me inspiro, que es un filósofo, fue el primero que hizo filosofía con la experiencia semita de la historia, que pasó por teología. Pasó por teología, pero tenía una estructura racional, pero sumamente crítica. Es lo que yo estoy hablando. Es una filosofía captada en una experiencia histórica. Entonces, esto les explica a ustedes que quién tenía pretensión de bondad. El soldadito que estaba metiéndole el clavo, o el crucificado que tenía pretensión de justicia. ¿Por qué? Porque le decía a los oprimidos: libérense, el pecado es oprimirlo a ustedes. Era una ética. ¿Y de dónde se inspiraba? En la ética semita de los profetas de Israel. Una continuidad completa. Y ahí, claro, ya un diálogo ahora muy interesante entre judíos y cristianos, porque ahora se dan en la madre los dos, y los árabes también, ¿no? Miren cómo tratan los sionistas a los palestinos y los árabes que destruyen templos cristianos en Egipto, y todos son semitas. Habría que reunirlos y decirles: compañeros, esperen, empecemos a hablar, y se van a encontrar que son hermanos todos, peleándose entre ellos. Yo di una conferencia el año pasado en Rabat, Marruecos, y como latinoamericano culturalmente vengo de un mundo cristiano, culturalmente, y Rabat es un reino musulmán que culturalmente viene de los musulmanes. ¿Cómo podía yo hablarle a ellos? Pues muy fácil. Como ellos son semitas por cultura, yo también, y también los sionistas y todos, entonces yo me situé al origen, de donde todos estos vienen, allá 3.700 años hace, y entonces me referí a Hammurabi, un dios semita, perdón, un rey semita, y tomé el código de Hammurabi y les expliqué la ética que tenía Hammurabi, y el musulmán estaba perfectamente cómodo, el judío también y el cristiano también. ¿Por qué? Porque los tres son de origen semita. Y entonces, miren, media humanidad ya yo puedo hacerme entender. Ahora, la otra media, que es la India, el sudeste asiático y la China, procede del mundo indoeuropeo. Entonces hay que dominar otro mundo mítico, que es justamente el griego, el romano, el iraní, el persa, el indotánico y hasta el confuciano. Y si yo tomo esos dos mundos míticos, tengo toda la humanidad. Y si de ella desprendo una racionalidad, es una filosofía universal. Pero ya no la pienso en Europa o Estados Unidos, la pienso de México. Ustedes no se dan cuenta de lo que estoy hablando. No se dan cuenta. Pues yo soy un filósofo del futuro. Yo soy un filósofo del tiempo en que México va a ser igual a Estados Unidos, a la China, al mundo islámico. Una nueva cultura, un nuevo proceso civilizatorio completamente distinto al actual, donde van a ser iguales las naciones, porque las que fuimos colonia ya no seremos colonia, y los que fueron metrópolis dejarán de ser, pero todavía tenemos la colonialidad en la cabeza metida, y entonces seguimos siendo colonia. Pero yo estoy hablando para el futuro, para el siglo XXII. Y ustedes dirán: oye, qué profesor más pretencioso.
Hay que ser pretencioso. Cuando usted le habla a la gente y dice, ¡acha, me explicó lo que está pasando! Pero he ido hace un mes a la India y les hablé también de su mundo indoeuropeo y quedaron fascinados. Un hindú me entendió y además le dije, señor, dejar de ser colonia europea, porque la cabeza de la élite de la India habla en inglés y es europea. Entonces, ¿cómo liberarnos de la colonialidad mental y científica y tecnológica y civilizatoria? Imaginando un mundo que viene, una tierra donde mana leche y miel. Claro, hay que situarse en el desierto. No había azúcar. Lo más rico que había era la miel. Era un alimento a los dioses. En los oasis se daba la miel. Y la leche. Claro, no de las vacas, porque no había vacas en el desierto. Era más bien de los chivos, de las ovejas, de los camellos. Pero era lo más gustoso, lo más bonito, lo más, esa tierra del futuro. De esa yo hablo también. Y hago una filosofía para ese mundo futuro, donde habrá muchos cambios. Si no desapareció la especie humana, que puede desaparecer y pronto, si conseguimos con Trump, rapidito, ha quitado todos los fondos para la investigación ecológica. ¿Qué le parece? El país más desarrollado del mundo, entre comillas, no investiga más. Eso que aumenta la temperatura es un cuento de algunos profesores. El señor Trump, un ignorante total, sacó los fondos de los estudios ecológicos y aumentó la producción de armas. Qué bonito, ¿no? Mi ética. ¿Qué dice? Primer principio. Afirmación de la vida. ¿Puede haber algo más mortal que eso? Quitar estudios ecológicos, que es la vida futura de la humanidad, y luego gastar ese dinero en armas que matan. Ese acto, según esta ética, es diabólico. Es el mal por excelencia. Sí, señor Trump, es usted un perverso. Éticamente hablando, lo peor que existe. Lo peor, porque a su vez tiene el poder de hacerlo. Claro que por suerte lo va a limitar. Y entonces ya empezó a no poder hacer casi nada de lo que prometió. Pero que metió fondos en armas y lo sacó a la ecología, eso sí lo puede hacer. Pero le impidió venir a los pobres de otros países, justamente el Medio Oriente, donde los americanos han destruido esos países y le vienen los pobres frutos de sus bombas y no los dejan entrar. ¿Quién hace que haya sirios, afganos, iraquíes que quieren venir a Estados Unidos? ¿Qué hacen? Que le han desarmado sus países. ¿Quién desarmó sus países? Su Pentágono, señor Trump. Y usted no lo deja entrar. Es usted un criminal. Se lo dice un profesor de historia de la ética y que conoce la ética bien y además que tiene originalidad en plantearla. ¿Se dan cuenta? Es muy importante. Bueno, pretensión de bondad crítica significa: pretendo que lo que yo digo en favor de la vida, del consenso y la factibilidad es posible en el futuro, en un sistema mejor que el existente, para que al menos los oprimidos en este sistema estén mejor. Habrá otro tipo de opresión que yo no conozco. De eso tendrán que ocuparse los responsables de esa época, porque no va a desaparecer la opresión, pero cada etapa tiene la suya y yo voy a ser juzgado por qué hice en la mía. Puede que en el futuro ya no sea el poder en las manos del dinero, sino de la información.
Y el que tenga más información va a poder dominar. Y el que tenga menos información va a ser dominado. Y entonces habrá otro tipo de víctimas. Y ahí habrá que jugarse de otra manera. Pero mi paradigma va a valer para siempre. Porque es parte de un sistema dado, el que sea. Y en el que sea se van a cumplir los criterios que estoy indicando. Eso sí es universal. Y es para siempre. Eso es la filosofía. Pero además también es lo que ilumina mi vida como profesional, como matemático, biólogo, sociólogo, abogado, filósofo, lo que sea. Lo que yo hago, tengo que ver dónde estoy. ¿Para qué uso mi ciencia y mi tecnología? ¿En beneficio de quiénes? Y eso es mi vida, la que tengo, y es una, y se termina pronto. Así que no la traten así rápidamente, porque cuando menos se piensen ya van a tener como yo más de 80 años. Y se van a preguntar, ¿y qué es lo que hice? Hagan hoy lo que van a hacer cuando tengan 80. Háganlo hoy, no pierdan tiempo. Descubran cuál es la finalidad. La finalidad es ser feliz, haciendo felices a los demás, pero con una pretensión de bondad, no simplemente ser feliz pisando cabeza y liquidando a los demás y montándome sobre ellos, haciéndolos infelices. Entonces no puede ser. Profesor, tengo una duda, bueno, con respecto a lo que está mencionando ahorita, bueno, por ejemplo, al avance científico, yo considero también que es válida la ciencia, bueno, en mi caso como matemático, pero pues para ayudar, bueno, en este caso, pues para ayudar a mi país, ¿no? En este caso, pero sin afectar a, digamos, al medio ambiente, por ejemplo, es lo que está haciendo, por ejemplo, Leonardo Boff y Mark Hathaway, junto con Freeport Capra, respecto a la ecología. Siento que va por ahí. Sí, un biólogo está tocando el tema mismo, la vida, pero no simplemente para describir cómo funciona, no, también es para preservar la vida en la tierra. Y por eso que la ecología se transforma como un horizonte de todas las ciencias, porque lo que yo haga debe ayudar a una mejoría de la vida del ser humano y no la extinción de la vida. Pero como vamos a la extinción y al suicidio, porque claro, hay que estudiar la economía y la política, demostrar cómo están construidas sobre otro criterio moral, que no es la afirmación de la vida, sino la afirmación de la tasa de ganancia. Y ese criterio es mortal. Claro, ha resistido, pero ahora se nos va a terminar la energía no renovable, se van a terminar las materias y vamos a destruir las condiciones de la reproducción de la vida y nos vamos a morir como especie. ¡Pum! Se terminó. Y ese es el criterio material de la ética, no valores, virtudes, legalidad, bondad abstracta. Ven usted que yo soy muy concreto. Soy más concreto aún que la ciencia dura. Más dura que las duras. Cuidado, porque está debajo de ellas. Entonces yo no creo que están las humanidades que tratan sobre la literatura y cosas bonitas. No, yo creo que esto es sustancia. Muchas veces respecto al mismo tema, cuando se trabaja sobre todo en la parte de teoría, muchas veces, no sé si trabajamos o los científicos trabajan sin saber por qué o a dónde lleva esto. O sea, hay que hacer nuevos descubrimientos, muchas veces tal vez con la pretensión de que sean buenos, de que ayuden a preservar la vida, pero tal vez carecen un poco de factibilidad. O sea, tenemos la pretensión de que va a ser para ayudar. Pero mira, los descubrimientos que se hacen no se hacen para preservar la vida. ¿Quién los hace? Primero, grandes laboratorios, por ejemplo, de transnacionales químicos que producen fármacos. Y bueno, hay transnacionales, que es un negocio, y ellos son pagados por eso.
Los grandes descubrimientos tienen que ser sobre fármacos que lo pueda comprar la gente, pero bien caro al comienzo porque tienen que pagar la investigación. Pero ¿quién lo compra? Los más ricos. Y la gente se muere de enfermedades vulgares, diría yo, que ni cuestan, pero eso no importa. Entonces, la medicina misma está organizada para explotar la enfermedad en favor del capital y no tanto para firmar la vida. Claro, lo hace de paso, pero no interesa en la venta de un producto farmacéutico que cure. Lo importante es que pueda venderse, pero si no cura no se vende, o es decir, tiene que también curar, pero la finalidad última es que funcione el negocio, si no la transnacional cierra y el investigador se queda sin sueldo. Entonces el criterio tasa de ganancia es lo que está detrás de la racionalidad aún de la investigación. ¿Y cómo evalúo yo, por ejemplo, o sea, digamos, por ejemplo, ahorita toda la energía se produce a través de quema de combustibles o cosas que afectan muchísimo al medio ambiente? Y la única manera, o la manera que para un ingeniero, para alguien que estudia en ingeniería aquí, que es alcanzable o más o menos factible, es, por ejemplo, trabajar en algo que sea relacionado con energía solar. Pero al fin, para poder hacer llegar esto a la gente, tiene que, o sea, se tiene que dar como un negocio. O sea, es que como... Lo que pasa es, en el problema ecológico, las grandes decisiones deben tomarlo los políticos, porque son los únicos que pueden dictaminar para la humanidad. Pero los mismos políticos están corrompidos porque están pagados por las transnacionales. Entonces, un diputado del Congreso norteamericano en Kansas habló de que no hay que comer tanta carne, porque la carne en realidad es origen de producir cáncer y no es lo mejor. Sería mejor, pues, calorías, pero sobre todo proteínas vegetales y demás. ¡Pah! Era de Kansas diputado y no fue reelecto porque todo Kansas tiene nada más que ganado. Y él, al hablar en contra de la carne, no tuvo un peso para la próxima elección, no pudo hacer propaganda y no lo eligieron más. Es decir, aún los políticos que tendrían que pensar en el bien de la humanidad también están condicionados por un sistema de propaganda que se necesita dinero y que lo dan los grandes transnacionales que son antiecológicas. Y bueno, estamos apresados en un sistema que nos lleva a todo el suicidio. Pero claro, esto se va a ir debilitando y al fin va a tener que surgir algo distinto. Hay que empezar a hablar y hay que, como tú dices, empezar a hacer pequeñas empresas que ganen audiencia y que el Distrito Federal, por ejemplo, diga todos los que pongan pues, sistemas solares de producción de calor y energía eléctrica, etcétera, van a ser ayudados con dinero y entonces bajar los precios, empezamos a producir en gran cantidad los instrumentos para empezar a depender de la energía solar. Pero eso es una decisión política y económica que la humanidad va a tener que hacer, porque la energía no renovable se va a acabar pronto. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Ahí vamos a tener que empezar a hacer algo que ya podríamos hacer. Pero la humanidad está ciega. ¿Por qué? Porque aún las universidades, que son las que tienen que hablar de estas cosas, no pueden hablar porque si son privadas les cortan los fondos. Y si son públicas, tampoco después les publican los trabajos los profesores, porque las grandes revistas también dependen de grandes universidades privadas. Entonces estamos agarrados por una estructura del mal, que en vez de afirmar la vida, toman a la naturaleza como un recurso. Y eso le llamamos extractivismo. Extraen riqueza, pero en vez de tratar con respeto a la naturaleza para dejar lo no renovable,
en reserva y empezar a usar lo que es renovable, que sería la racionalidad futura, pues no se puede hacer eso, porque el mismo señor Trump dice, no ayudo nada, no voy a dar un peso para las reuniones internacionales de ecología, se acaban los fondos para investigación ecológica, y entonces, claro, no vamos a poder reunir para discutir qué podríamos hacer, porque hay que pagar un pasaje en avión. Quiere decir que el mal es también una institución estructurada, porque el principio ético es afirmar la vida, pero el sistema afirma el aumento de la tasa de ganancia, y eso produce la muerte, y bueno, que se arreglen las generaciones futuras. Total, nosotros vamos a vivir 20, 30, 50 años, pero en un siglo va a estar insoportable, y entonces ya quizás haya cucarachas y ratones, y no hay más Homo sapiens, se murieron todos, claro, pero eso es parte del egoísmo de la modernidad capitalista que dice, yo compito y me abro camino, y si mato a otro, peor para él, y entonces es un darwinismo social de los fuertes, y ser más inteligente yo no lo he merecido, fue mi padre y mi madre, tampoco ellos lo merecieron, fue una cuestión genética, mi cerebro funciona muy bien, y bueno, es una ventaja, no es una responsabilidad, tienes que servir más a los otros, no abrirte camino, y entonces tenemos que predicar una ética, pero eso la sacamos en los programas de estudio. La filosofía está siendo eliminada en las prepas, pero no de México, de todo el mundo. ¿Por qué? Porque es la más antigua de las estructuras racionales que pueden ser críticas del sistema. Lo que yo les he dicho supone mucho estudio, aunque parece tan simple y yo lo hago con bastante chile, menos se entiende, pero son cientos de libros y mi obra nomás son 46 tomos, pero eso me permiten advertirles sobre las cuestiones muy fundamentales, muy simples. Y usted dice, sí, claro, esto como para niños, claro, estoy diciéndolo como para niños, pero no es para niños. Yo puedo enfrentarme a Einstein y él está de acuerdo conmigo. Einstein era ecologista, era un gran científico, pero sabía que la vida estaba en peligro. Y entonces el hombre tenía responsabilidad, que a veces no tenemos. Se nos terminó el curso. Bueno, espero que lo lean, el párrafo 14, y si en las vacaciones se le da después un tiempito, antes del próximo trimestre, pues le echen por ahí una ojeada, porque esto debe estar al fondo de mi vida. Es el sentido social y ético de mi profesión. Y es no una cátedra, es lo que pueden encaminar. Ahora, eso se puede ir también en la política, y el país en este momento está en una situación de cambio radical. Es posible que haya cambios políticos muy importantes. Hay que abrir los ojos, hacer análisis con estos criterios. El criterio de afirmación de la vida, el consenso de la mayoría en favor de los oprimidos, es un criterio político, es lo que me permite votar y saber a quién debo votar con certeza. Porque no es asunto de decir, no, yo no entiendo de política, así que no voto. Yo siempre digo, el que no vota, vota en contra. ¿De qué? De lo que debió votar. Es el peor de todos, porque ni siquiera se quiere jugar, y por lo tanto es responsable de lo que venga, que no se queje después, que estamos en un país que no funciona, que está corrupto, y no llegué al punto de hablar. El mal absoluto es la corrupción.
porque no es, yo digo, aún con buena intención, yo puedo hacer un acto no válido, porque creo un oprimido. Pero hay gente que tiene conciencia de hacer un acto injusto y lo hace para enriquecerse, aunque brome a todo el mundo. Y cuando alguien se le opone, lo que primero hace es intentar corromperlo como él, y entonces lo hace cómplice. Pero si resiste, porque es honesto, lo elimina, porque ya no sabe qué hacer. Y por eso eliminaron a Hidalgo, pero por eso eliminaron a una periodista en Chihuahua el otro día, y han desaparecido miles en el país. Entre ellos hay mucha gente honesta que se juega, y al corrupto que no puede corromperlo, y entonces es un cómplice, y ya se acabó. Ya no tengo problema con él porque es cómplice, lo corrompí, le di algo de mi riqueza mala vida, pero ya tengo un hallazgo. Pero el que dice no, tú eres un injusto y no te colaboro, para el corrupto es un peligro, porque es el que lo puede delatar, es el que lo puede juzgar, y entonces ¿qué hace? Lo elimina. Y por eso mataron a Hidalgo, y por eso mataron al crucificado. Eran hombres éticos muy fuertes, y bueno, eso es parte de la historia. El martes vamos a tomar el segundo parcial para los que aprobaron. Los que nombré que no habían aprobado el primero, le daría el tiempo para repasar las primeras tesis. Le doy para firmar. El martes, por ejemplo, vamos a tener un de acuerdo de Santa Rosa. Te digo porque si no, no llego a